¿Sabías que con Node y NVM puedes tener distintas versiones del mismo paquete en base a tu versión de Node? Con NVM podrás gestionar distintos entornos de desarrollo con un solo comando en la terminal. Vamos a verlo. Lo primero que hay que saber es qué es NVM. Las siglas son Node Version Manager y es un controlador de versiones que nos permite gestionar qué versión de Node queremos usar y a la vez usar entornos de desarrollo. Lo siguiente sería instalarlo. En mi caso ya está instalado y vamos a comprobar qué versión tengo de NVM. ¿Cómo podemos comprobar qué versión tenemos? Pues simplemente hacemos NVM-v y nos diría qué versión tenemos en este caso del paquete. Si no lo tenéis instalado, podéis iros a Google, simplemente instalar NVM y en el entorno que estéis, en este caso yo estoy en Mac, y lo podéis instalar fácilmente. Una vez instalado o comprobado que ya tenemos instalado NVM, vamos a ver qué opciones tenemos con este comando. Una de las opciones es listar qué versiones de Node yo tengo en este ordenador. En este caso, para poder listar las versiones de Node que tenemos, primero vamos a comprobar qué versión de Node tenemos instalada. Si hacemos node-v, nos dice que tengo la 16.16.0. Ahora con NVM voy a comprobar qué versiones disponibles tengo en este ordenador. Si escribo NVM list, nos devuelve todas las versiones de Node que haya instaladas en este ordenador. En este caso yo tengo muchas versiones de Node, pero como vemos la que tengo por defecto es la 16.16.0, que es la que he dicho antes, que es la que antes haciendo node-v directamente nos ha mostrado. Pero bueno, tengo instalada la 14 con varias versiones, tengo la 15, 16, tengo la 17, 18. Tengo muchas versiones instaladas. Si te has instalado el paquete de NVM ahora mismo, verás que solamente tendrás una o dos o tres versiones como mucho. No pasa nada, esto conforme vayamos instalando versiones de Node, verás que la lista se hace más grande. Una vez que veamos qué versiones tenemos disponibles, podemos intercambiarnos entre una y otra. Por ejemplo, yo estoy en la 16.16.0, pero podría irme a la 18.12.1, por ejemplo. ¿Cómo podemos navegar entre versiones de Node? Simplemente hacemos NVM, le decimos que queremos que use con use la versión 18, en este caso. No le voy a indicar qué versión exacta porque de la 18 solo tengo una. Si por ejemplo quisiera usar la 14, sí que tendría que decirle 14, 15, 4, por ejemplo. Pero como de la 18 solamente tengo una versión, voy a decirle que nos use esta versión de Node. Si lanzamos el comando, vemos que ya está usando en este caso la 18.12.1, que es la única que tengo con la versión 18. Si hacemos node-v, directamente nos devuelve la versión que es la que yo estoy usando. Si yo cerrase la terminal y volviese a abrirla, la versión que yo tengo sería la 16.16.0, que es la versión que yo tengo por defecto. Esto se puede cambiar, podemos decirle que otra versión de Node sea por defecto, pero eso lo veremos después. Volviendo al cambio entre versiones, como hemos visto ha sido muy sencillo cambiar entre una versión u otra. Con NVM cada vez que cambiamos entre una versión de Node nos genera un entorno de desarrollo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que con la versión 18 podemos tener unas versiones distintas de unos paquetes y con la versión 14 podríamos tener otras versiones distintas. Por ejemplo, si yo hago npm-v, me devolverá la versión que yo tengo de npm en la versión 18 de Node. Pero si yo me cambio a la versión 14, hago un npm use 14, por ejemplo, y que nos añada la que quiera. Si yo hago npm-v, tengo la versión 6. Con esto lo que quiero dejar claro es que yo puedo tener distintos paquetes con distintas versiones en base a nuestra versión de Node. En este caso ha sido con npm, pero podríamos tener Vue, por ejemplo, con una versión. Podríamos tener cualquier otro paquete con distintas versiones en base a nuestra versión de Node. Con esto lo que se genera son entornos de desarrollo. Que cada entorno, cada versión de Node, podemos tener distintas versiones de distintos paquetes sin interferir en otras versiones de Node. Visto cómo cambiar entre una versión y otra, vamos a volver a ver el listado de versiones de Node disponibles. Hacemos nvm list y nos lista todas las versiones que tengo disponibles. Ahora mismo me está diciendo que la 14.18 es la que yo tengo activa. Si yo cierro la terminal y vuelvo a abrirla, o si abro una nueva ventana y hago node-v, me dice que la versión que yo tengo es la 16.16.0, que es mi versión por defecto. ¿Cómo puedo cambiar esto? Con un comando muy sencillo. Simplemente tenemos que decirle a nvm que su alias por defecto es la versión que yo quiero usar. Es decir, yo voy a decirle que ahora por defecto, en vez de ser la 16.16.0, va a ser la versión 18. Si yo le doy a intro, automáticamente me dice que ahora la versión por defecto es la 18.
y desde este momento, cada vez que yo abra una terminal nueva, voy a tener la versión de Node 18 por defecto. En el caso de que no tengas estas versiones que quieras instalar nuevas, ¿vale? Simplemente lo que tendremos que hacer es usar el comando nvm install. ¿Cómo podríamos usarlo? Si hacemos nvm install, le voy a decir qué versión quiero que me instale de Node. En este caso yo tengo muchas versiones, pero por ejemplo voy a decirle que me instale la versión 13 de Node, que yo no tengo ahora mismo en este listado. Solamente tendría que decirle qué versión quiero. Si quisiera instalar alguna versión concreta, por ejemplo, si quisiera instalar la 17.8, solamente tendría que decirle 17.8.0. Y de esta manera instalaría esa versión exacta. Si a mí me da igual la versión exacta, solamente quiero instalar la 13, la 15, la 16, la 17 o la 18, solamente tendría que indicarle el número que yo quiero de la versión. Y una vez hagamos intro, automáticamente esto lo que hará es descargar esta versión de Node y nos la instalará en nuestro nvm. Si vuelvo a hacer nvm list, vemos que ahora nos aparece esa versión 13.14.0 que acabamos de instalar. Por último, con NVM lo que podemos hacer también es que cuando accedamos a algún repositorio que tiene la versión almacenada en un archivo nvm-rc, con el comando nvm podemos automáticamente aplicar esta versión. En este caso esto es un proyecto de Vue. Si hacemos un LA vemos que tenemos aquí un archivo nvm-rc. Entonces si hacemos un cat para ver qué tiene en su interior, vemos que tiene la versión 18.12.1, pero si yo hago un node -v, veo que tengo la versión 16.17. Entonces lo que tendría que hacer es nvm use, y esto lo que haría es que cogería la versión que tengo en ese archivo y la aplicaría directamente en la terminal. Entonces ahora mismo si yo hago un node -v, tengo esa versión que tiene nuestro proyecto. Y esto es todo. Como hemos visto, puedes tener distintos entornos de desarrollo en base a estas versiones de Node. Puedes cambiar muy fácil entre una versión de Node y entre otra usando el paquete de nvm. Y además puedes usar la versión que tenga por defecto el proyecto con un comando como es nvm use. Así que nada, espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Cualquier duda déjamelo en comentarios y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete. ¡Chao, chao!